Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo. En esta ocasión, pues hay ponencias bastante interesantes, sobre todo sobre la terminología que nosotros manejamos, sobre lenguajes controlados, sobre minería de datos y metadatos. Voy a presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Quiero presentar primero a la maestra Camelia Romero Millán. Ella está en el Colegio de México, en la biblioteca Daniel Cosío Villegas. Es maestra en bibliotecología y estudios de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en fuentes de información en estudios de género y se desempeña como bibliógrafa para el Centro de Estudios Sociológicos y el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. También imparte cursos de investigación documental a los alumnos de la maestría en estudios de género y actualmente está cursando el doctorado en bibliotecología y estudios de la información y desarrolla una investigación en torno a la terminología utilizada en estudios de género, particularmente en relación a las mujeres y el trabajo asalariado en México. También nos acompaña el maestro Gerardo Belmont Luna. Es maestro en bibliotecología y estudios de la información y él nos acompaña de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en la unidad de posgrado. Él es coordinador de la biblioteca de la Academia de San Carlos. Como ya mencionaba, es maestro en bibliotecología y estudios de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado por más de 10 años en aplicaciones tecnológicas para los servicios bibliotecarios y de información, y las aportaciones más relevantes son en el área de administración de servicios y en las tecnologías aplicadas a la catalogación. Nos acompaña también el licenciado Hugo Alberto Guadarrama Sánchez. Él nos acompaña del Archivo Histórico de la Universidad Autónoma Metropolitana en el Distrito Federal. Y él es licenciado, mencionaba, en Bibliotecología y Estudios de la Información. Trabaja en el Archivo Histórico de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es estudiante de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información aquí en la UNAM. Ha participado en varios eventos, lo hemos tenido aquí también como ponente en este mismo evento, y el día de hoy nos acompañan con diferentes ponencias. Yo creo que antes de cualquier cosa me gustaría mencionar que la temática que vamos a tratar el día de hoy en esta mesa es muy interesante, principalmente para mí. A mí me encanta este tipo de temas, y pues yo creo que vamos a dar inicio con la maestra Camelia, con su ponencia de lenguaje controlado y la indización de documentos en estudios de género. Adelante, maestra, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues también agradezco a los organizadores del encuentro de darme la oportunidad de compartir esto que estoy trabajando con relación al lenguaje controlado y la indización de los documentos en estudios de género. Bueno, ¿por qué el interés en los estudios de género? Pues se debe a que en la academia, propiamente en la academia en México, las primeras corrientes de investigación en el tema en un principio parten de los estudios feministas, que se llamaron estudios de la mujer o estudios sobre la condición femenina, y en la actualidad digamos que en la academia ya se tiene el nombre de estudios de género. Dentro de las primeras instituciones que impulsaron esta actividad y este interés de la investigación está el Programa Universitario de Estudios de Género, que se consolidó en el año 92. Sin embargo, desde el año 70, con la llegada de la IDFOPA a México, se tuvieron los primeros trabajos con respecto a un programa en Radio UNAM que se llamaba Foro de la Mujer, y después ella misma impartía también a la IDFOPA la cátedra en Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el Colegio de México, desde 1983, también se creó el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, y los trabajos se iniciaron con la apertura de seminarios y programas de investigación.
diplomados y hoy ya se imparten maestrías. También se hacen tesis de doctorado en torno al tema. En ambos programas menciono particularmente el del PUEG de la UNAM y el PIEM del Colegio de México, cuentan con un fondo editorial propio que se ha producido a raíz de las investigaciones que se han generado por las investigadoras en el tema. Los estudios de género desarrollaron un marco conceptual y aportaron conocimientos en la historia, la antropología, la economía y la demografía, entre otras ciencias. Se abrieron discusiones en coloquios y seminarios. Los resultados de las investigaciones realizadas se plasmaron en libros y artículos. La bibliografía fue ganando espacios en las bibliotecas de educación superior para retroalimentar su desarrollo, al mismo tiempo que se fue acuñando una terminología propia, y por eso es la importancia de ahora tomarla en cuenta para los procesos de indización. Al incorporar los documentos en las colecciones, se hizo necesaria la descripción especializada del contenido de los documentos para que estos no se perdieran en temas generales, porque ya cada vez era más necesaria la identificación o la búsqueda de estos documentos, pero que en la medida en que se quedaban en temas generales, se perdían en las colecciones de los catálogos. En consecuencia, los bibliotecólogos se enfrentan a dos problemas. Por un lado, a la necesidad de organización de este campo de conocimiento con nuevos términos, y por el otro, a la ausencia de estos términos en los lenguajes controlados. Estos elementos dificultan la descripción de los contenidos y trae como resultado que el trabajo de indización no responda cabalmente a sus objetivos, como es el hecho de localizar los materiales bibliográficos para poder llegar, digamos, de parte de los investigadores, de los alumnos o de los tesistas a este tipo de trabajos que ya se habían desarrollado desde la década de los 70. Bueno, digamos que toda esta riqueza, en la medida en que se va incrementando, también requiere de una descripción más especializada. Ante este panorama, se parte de que existe un vacío terminológico en los sistemas utilizados para indizar y recuperar información en relación a los estudios de género. Se hizo una investigación enfocada en la producción académica en torno a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En la búsqueda por solucionar esta dificultad, se analizó un corpus de una parte de los documentos en el tema para extraer la terminología de la especialidad y conocer el lenguaje utilizado por los autores. Ahora, un poco la explicación de por qué la mujer en el mercado de trabajo se debe a que justamente la participación de las mujeres en el trabajo asalariado se ha incrementado en la medida en que pasa el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, en datos estadísticos del segundo trimestre de INEGI, tenemos que en el sector terciario, que es el sector de servicios, en el que se incluyen el sector financiero, sector médico, educativo, servicio a empresas como los administrativos, procesamiento de datos y consultoría, hay 15.539.612 hombres y 14.932.805 mujeres, es decir, aquí la brecha entre la incorporación de mujeres y hombres en este sector, que es el sector servicios, es cada vez más estrecha. Hay mayor participación del trabajo de las mujeres en el sector servicios. Bueno, como ya les mencionaba, esto de analizar el corpus es parte de la importancia de extraer la terminología y conocer el lenguaje de los autores. Como la metodología que se utilizó es aplicar la metodología que se utiliza en la indización automatizada, y se hizo un análisis detallado de las palabras de alta y baja frecuencia con el objetivo de profundizar en el conocimiento del lenguaje de la especialidad relacionado con el fenómeno de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, desde el enfoque de los estudios de género particularmente. A partir de la construcción del corpus y la extracción de las palabras significativas, se identificaron los vacíos terminológicos que existen en los lenguajes controlados en torno al tema. En esta selección del corpus
se identificaron en 20 estados de la República instituciones de educación superior que desarrollan estudios de género, ya sea en investigación o en la docencia. En estos catálogos se realizaron las búsquedas en torno al tema y de ahí es donde se extraen estos 110 documentos. Las fuentes a considerar para la integración del corpus fueron documentos publicados durante el periodo de 2000 a 2010, entre los que se incluyeron monografías, tesis, tanto de maestría como doctorado, y artículos de revistas mexicanas reconocidas por CONACYT. Bueno, aquí tenemos una gráfica del tipo de documento que se encontró, digamos, los libros o capítulos del libro es lo que ocupa la mayoría con respecto al tipo de documentos. Los artículos son los de color azul y los morados son las tesis de maestría y los verdes son las tesis de doctorado. Con respecto al tipo de institución que publica el documento, está en primer lugar las instituciones de educación superior, que en el gráfico, en este gráfico es el color azul, el azul más oscuro. En el rojo son las instituciones gubernamentales, en el verde son las instituciones no gubernamentales, en morado los organismos de ONU y en azul los partidos políticos. Ahora, esto lo marco porque es lo que se encontró en los catálogos y un poco para dar cuenta del tipo de documentos y de quiénes están produciendo este tipo de información. Entonces, ¿por qué se habla de la importancia de este lenguaje? Porque, bueno, se está hablando de un lenguaje culto a partir de que son resultados de investigación de personas especializadas en el tema. Con respecto al análisis de los términos, existe que la identificación de los términos de la especialidad utilizados en los documentos encontrados en las bibliotecas seleccionadas, o sea, habría que conocer cuáles son esos términos. Se analizaron los términos extraídos de los documentos para destacarlos de mayor significado e incidencia en el discurso de los autores. Para seleccionarlos se ordenaron de acuerdo a su frecuencia, es decir, las palabras más utilizadas, y se calculó el punto de transición de Huffman, además de aplicar el modelo matemático de Ziff. También se hizo un comparativo entre los términos utilizados por los autores y los incluidos en los lenguajes controlados para ubicar dónde estaba el vacío terminológico en este campo de estudios. Se ubicaron los términos significativos que pueden representar el contenido de los documentos y se observó que en algunos casos las palabras de baja frecuencia también pueden contribuir en la construcción de términos representativos y ahorita vamos a ver dos ejemplos. Para cada uno de los documentos se integró una carpeta que contiene el texto en formato TXT, que es donde se puede hacer el conteo de los documentos, de las palabras en Excel, la frecuencia de las palabras y el gráfico, resultado del modelo matemático de Ziff, el punto de transición de Huffman, los encabezamientos a partir de los cuales fue recuperado el documento en los catálogos de las bibliotecas, los encabezamientos asignados al documento, los equivalentes en español de los encabezamientos de la Biblioteca del Congreso, pero se buscaron los equivalentes en español porque se estaba hablando de bibliotecas que tienen encabezamientos en español aquí en México. Para esto se consultó la base de datos en la que participa Mike Krejci, que es el de LCSH. Es una base de datos que está de acceso libre, donde se tienen los equivalentes de los encabezamientos de materia que se usan en varias bibliotecas en Estados Unidos y que son tomados de la Biblioteca del Congreso. Los descriptores de los tesauros de género, en México se publicó un tesauro de género que publicó el Instituto Nacional de las Mujeres en 2006, y un tesauro que publicó la Red de Centros de Documentación de España. También se seleccionaron por el idioma, aunque culturalmente, bueno, pues se hablan de diferencias también bastante notables, pero aquí lo importante era comparar el lenguaje en español y la terminología utilizada por el autor. Con respecto al análisis de documentos, presento dos ejemplos. En el primero es un artículo que se fue publicado en la revista Convergencia,
que es una revista de ciencias sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y el título es Masculinidades, choferes y espacio urbano en México. Aquí se ve que el punto de transición de Goffman está ubicado en la palabra masculinidad, que es una palabra que está incorporada en el título, que es una palabra también de alta frecuencia, y las palabras que vienen hacia abajo son de menor frecuencia, pero que también están utilizadas en el texto. En el caso de las palabras espacio, vida y Aguilar, que podemos ver aquí en la secuencia que se presenta por orden de aparición, tenemos que tienen alta frecuencia y se acercan al punto de transición, pero no son significativas. En el caso de choferes sin transporte, sí son significativas y forman parte de los lenguajes controlados. Ahorita vamos a ver el comparativo con lenguajes controlados y las palabras del autor. La palabra transporte está asociada al tema, pero no representa la actividad de quien trabaja en esta parte del sector servicios, que en este caso serían los choferes del transporte público. Masculinidad es un término representativo, forma parte del título y se ubica en el punto de transición de Goffman. Es de uso frecuente en el texto. En el modelo matemático de Ziff, el gráfico que nos presenta es que, para empezar se utilizaron las primeras 11 posiciones a partir del punto de transición, que es la palabra de mayor relevancia, y tenemos una inclinación hacia el eje de las X, donde se va, digamos, disminuyendo la importancia de las palabras utilizadas en el documento. Aquí tengo el cuadro donde se compara los lenguajes controlados y el lenguaje natural que utiliza el autor. Como podemos ver aquí en los encabezamientos asignados, este es por el cual se ubicó en el catálogo de donde se identificó el documento, los encabezamientos de LC equivalentes en español, que ya tenemos aquí rol sexual en el ambiente de trabajo, masculinidad, ya forma parte de los encabezamientos de LC, sin embargo no se utiliza aquí en los encabezamientos asignados en el documento donde originalmente se encontró. Trabajadores de transporte, choferes de camiones, identidad de género y choferes. Son las palabras, digamos, equivalentes en español de LC que podrían describir el contenido del documento. Luego, en el tesauro de género que publicó el Instituto Nacional de las Mujeres está identidad de género, modelos de masculinidad y transportes. En el tesauro de género de la red española está identidad masculina, modelos de masculinidad también y transportes. Con respecto al lenguaje del autor tenemos masculinidad dominante, que podría ser un equivalente a modelos de masculinidad, masculinidad heterosexual, choferes, transporte público, condición de género y relaciones de género. Aquí estoy colocando las siglas de las bibliotecas donde aparecen estos términos que se han utilizado de la Biblioteca del Congreso. O sea, está aquí la de San Francisco, la Queensborough Public Library, la Biblioteca Nacional de España, etc. En el ejemplo se observa lo siguiente: algunos encabezamientos de LC equivalentes en español describen con mayor precisión el contenido del tema, como es el rol sexual en el ambiente de trabajo, masculinidad, choferes de camiones, etcétera. Sin embargo, no fueron asignados aun cuando ya forman parte de la estructura de los sistemas, como el caso de identidad de género, choferes de camiones y trabajadores de transportes. En el tesauro de género de México figuran los términos más precisos como modelos de masculinidad, sin embargo, en el tema de los transportes se queda en la generalidad. En el tesauro de género de España se incluye identidad masculina y modelos de masculinidad, pero también se queda limitado en el término de los transportes. Los términos relevantes utilizados por el autor que pueden ser representativos son masculinidad dominante, masculinidad heterosexual, choferes, transporte público, condición de género y relaciones de género. Como se puede observar en la comparación, hay un vacío terminológico. Respecto a las palabras que aparecen una sola vez en el documento y que pueden ser significativas, como se los mencioné al principio, de alta y baja frecuencia, están transportista, machista e hipermasculinización. Entre las palabras de uso local se identificaron microbusero, machín, peceros y chalanes, por mencionar algunas palabras. Este es otro ejemplo, este es de una tesis
que se titula Los techos de cristal, barreras de ascenso en la carrera laboral de las gerentas del sector privado en Hermosillo, Sonora. Bueno, aquí tenemos que en el punto de transición de Huffman está posicionado en la palabra trabajadores y se tomaron del punto de transición hacia arriba para hacer el gráfico. Las palabras sector, ciento, establecimientos, actividad, Fernanda, etcétera, son palabras que aunque son de alta frecuencia no son representativas. Nuevamente vemos aquí el gráfico del modelo matemático de SIF, donde nuevamente se inicia con la palabra mujeres, trabajo, que es digamos de las más frecuentes, y se va descendiendo. Luego aquí en el comparativo de los lenguajes controlados tenemos condiciones de trabajo, bueno, lo que es mujeres, empleo, México, por ejemplo, que es muy general. Discriminación sexual en el trabajo también sí habla de discriminación, pero no del problema del techo de cristal, que es un término que se acuña justamente por estudios de género a partir de esas condiciones de trabajo. Entonces, tenemos que para este caso los encabezamientos por los cuales fue localizado el documento se quedan en la descripción general de la discriminación sexual en el trabajo hacia las mujeres, pero no se describe el tema central que se refiere a la discriminación en el trabajo hacia las mujeres en puestos de dirección. En los tesauros de género, tanto el mexicano como el español tiene el descriptor de techo de vidrio y techo de cristal, que son términos acuñados específicamente para describir esas condiciones en el trabajo. Los equivalentes de LS en español, el que se acerca es el de trabajo y familia, que también queda en la generalidad, pero donde se podría deducir la necesidad de conciliar el trabajo fuera de casa con el papel que desempeñan las mujeres en la familia. Sin embargo, tampoco describe el tema principal. En relación a las palabras que aparecen una vez en el documento y que pueden ser significativos están feminizada, masculinizado, sexismo y sociolaboral, por mencionar algunas. Como conclusiones tenemos que los estudios de género han visibilizado la presencia de las mujeres en los diferentes ámbitos sociales, como el educativo, el trabajo asalariado y la familia, por mencionar algunos. Ante este nuevo panorama, los lenguajes controlados se han actualizado para responder al desarrollo de las ciencias. Sin embargo, el vertiginoso desarrollo requiere de una revisión exhaustiva para reconocer la falta de visión en este campo en los lenguajes controlados. Esta presentación es una pincelada de lo que se puede profundizar en un campo de estudios en relación a los lenguajes controlados. Gracias. Muchas gracias a la maestra Camelia por su exposición, y bueno, en lo que hacemos el cambio de lugar. Ahora vamos a tener la presentación del maestro Gerardo Belmont Luna, que presentará como título Utilidad de la minería de datos en la construcción del catálogo abierto. Adelante, maestro, por favor. Gracias al comité por esta oportunidad y a ustedes por escucharnos. En este octavo encuentro regional de catalogación y metadatos voy a presentarles el trabajo titulado La utilidad de la minería de datos en la construcción del catálogo abierto. Como introducción, puedo decirles que en primer lugar es el dato como la unidad mínima para la construcción de la información. Este dato, a su vez, es la unidad que nos toca identificar para poder hacer las relaciones de nuestros catálogos, construir nuestros catálogos. Hoy en día este dato ha crecido de una manera exponencial, al grado que estamos llegando a una unidad de medida del zettabyte. Entonces, con las tecnologías que tenemos tradicionales de relaciones, de estructuras, pues es imposible ya ir organizando, recuperando esa información de una manera inmediata. El arreglo del documento está de la siguiente manera: es la introducción que brevemente les he dado, los objetivos, los conceptos generales que vamos a utilizar aquí, que son catálogo abierto, minería de datos y propiamente la utilidad de la minería de datos en la construcción del catálogo abierto, el escenario actual en el mundo y la utilidad de la construcción de las tecnologías abiertas, y finalmente las conclusiones.
Empezaré con el catálogo abierto, que es una definición que hice en la propuesta de la tesis de maestría, donde el objetivo, y así lo puedo definir, como es el constructor de las relaciones que podemos tener entre la información, entre nuestros catálogos, para poder recuperar. En esta gráfica podemos ver todos los nódulos, cada punto significa una conexión de información, un generador de información que necesita que lo atendamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a atender? ¿Cómo vamos a poder aspirar a atender este disparo de información si tenemos unas tecnologías que ya no dan para poder atender o organizar este universo? Si lo estamos viendo en un texto plano, pero esto también tiene una forma tridimensional, una figura imposible. Para una mejor referencia podríamos pensar en el surrealismo de la información, en el surrealismo de los catálogos, de la descripción catalográfica, donde cada necesidad de información, cada necesidad de estructura, la podemos imaginar con estos nódulos de información. Es muy grande, es muy abierto, y depende mucho de nuestra imaginación. La minería de datos, bueno, podemos verla como una interpretación tecnológica de datos ocultos, pero en este caso y para nuestro ejercicio ya no se lo tenemos que dejar a la tecnología, sino nosotros debemos de preparar la información para que, como seres pensantes racionales, podamos tener una analogía, una racionalización de esta información y poder descubrir un dato. Este descubrimiento nos va a llevar a la generación del conocimiento. De esta manera estaremos atendiendo el caos de la información de una forma estructurada. Y la responsabilidad de interpretar los datos, de descubrir, es del ser humano, no del equipo. Regularmente la minería de datos la manejamos hacia un software, lo dejamos en la responsabilidad de un equipo, y en realidad debe de ser al revés. Debemos prepararlos en un equipo, pero quien da la interpretación es el usuario, y tenemos diferentes niveles de usuarios. Entonces, ¿cómo vamos a preparar este entorno en un mundo? En estas gráficas vemos cómo hay un enlace de información ida y vuelta. Les comentaba, si fuera tridimensional, veríamos muchos enlaces. Como bibliotecólogos tenemos que atender este fenómeno. ¿Cómo lo vamos a atender? Pues con tecnologías nuevas, con tecnologías que nos permitan manejar grandes cantidades de información, que nos permitan estructurar información con un lenguaje simple. Voy a hablar de estas tecnologías brevemente, que son un combo de tecnologías para este fenómeno del Big Data, que es MapReduce, Hadoop y NoSQL. NoSQL es una base de datos no estructurada, es decir, que no tiene condiciones, no tenemos que cumplir condiciones como las hemos visto con Mark. Es abierto y por lo mismo nos deja construir cualquier cosa. Para esto, la aportación más importante que tiene la bibliotecología es fundamentar el FRBR y crear el RDA. No está hecho para formato Mark, está abierto para cualquier sistema. Una de las cosas que sugiere Barbara Tyler es que debemos hacer ejercicios para poder experimentar nuevas formas de presentar catálogos, nuevas formas de estructurar información. Al respecto también hay muchísimos trabajos del doctor Martínez, del doctor Ariel, de la misma doctora Bárbara, que sugieren este tipo de tecnologías y que de alguna forma trato de dar respuesta a esta serie de pensamientos, ¿no?, que han generado. Entonces, el escenario actual es que
pues obviamente la información ha generado bastante crecimiento. Ya los software que tenemos funcionan, pero nada más para un pequeño grupo de unidades de información, pero ya no dan para dar respuesta a un smartphone, a una tecnología portátil. Entonces debemos pensar y cambiar un poquito más estas tecnologías. En el fondo estamos viendo una imagen que hice donde se concentra este combo de tecnologías para poder atender estas necesidades de información. Son muy variadas, son de diferentes ámbitos, y que como bibliotecólogos tenemos la responsabilidad de estructurar estos datos, ¿no? La pregunta viene enseguida: ¿por qué debemos pensar en estas tecnologías si lo que tenemos en bibliotecas hasta hoy está funcionando? Bueno, las tecnologías siempre han acompañado a la bibliotecología. Podemos pensar en un museo de catálogos donde podríamos encontrar listas de Calimaco, donde podríamos pasar por todo lo que es el desarrollo tecnológico que la bibliotecología ha tomado para poder presentar catálogos por los de Dewey, ¿no? por tema, por autor, y que han funcionado en su momento. Hoy en día tenemos que ver un poquito más allá y pensar cómo vamos a presentar los nuevos catálogos, cómo vamos a presentar los nuevos OPACs, qué servicios vamos a tener, qué información le vamos a llevar a los usuarios. Estamos viendo que ya no es suficiente tener autores, descriptores de materia, ya no es suficiente esta información. Tenemos que llevar el valor agregado, que esto es lo que estoy presentando y planteando, es una minería de datos dirigida a los usuarios, pero desde el mismo momento en que la consultan van a poder acceder e interpretar, construir esta información. ¿Cómo? En la medida en que vamos generando objetos, que le llamo a estas construcciones que vamos relacionando, veíamos hace rato cómo van describiendo a los autores. Hago una división sobre lo que pueden ser dos términos: uno, descripciones duras, y una descripciones blandas, que son los datos duros serían lugar de nacimiento, fechas, lugares donde pudo estudiar algún autor, y los datos blandos serían aquellos donde sus redes sociales se van tejiendo, donde él se va desempeñando, donde él ha participado, y que tendríamos también que presentar información al usuario de estos fenómenos. ¿Cómo lo vamos a presentar? De la siguiente manera: el combo de tecnologías que presenté dan como resultado estas relaciones, donde podemos descubrir a un padre. Una obra padre puede ser el Quijote, y de este Quijote se hicieron otras obras, nacieron otras obras. Puede ser una obra de teatro, puede ser una segunda edición, puede ser otra monografía en algún otro lugar del mundo, y el usuario, cuando esté buscando su información, puede llegar a cualquiera de estos puntos. Está estático, pero ya en el programa que hice tiene movimiento. Si el usuario señala cualquiera de estos, cambiará de posición. Entonces estaríamos viendo que el lugar que se ocupa como origen podría pasar un nieto de la obra, podría pasar a ser un padre de algún otro recurso. Y de esta manera el usuario, a simple vista, podría significar nada o podría significar mucho. Depende del nivel de usuario que tuviéramos. Por ejemplo, para un museo, si tuviéramos, yo le nombro accidente, tendríamos un lugar donde podemos encontrar una mesa, un libro, un cuadro, y todo ese cuadro, todo ese libro, toda esa mesa tendrían una ubicación topográfica, tendrían grados, minutos, segundos, tendrían un lugar donde fue encontrado, que también tendría esa ubicación. Entonces sería fácil con esas tecnologías ubicar y describir
exactamente cómo fue encontrado ese documento, qué documentos hay dentro de estos elementos que fueron encontrados, por ejemplo, para este museo. Podríamos generarlo también para un archivo, podríamos generarlo también para una película. Por ejemplo, pensemos en las fotografías, ¿no? Con esa fotografía de los lugares que se fotografiaron. ¿Cómo podemos recuperar o acceder a esta información? Bueno, pues con esta tecnología podemos ir seccionando estas obras e ir señalando dónde se fueron hechos, dónde fue hecho o dónde fue hecha esta película, esta fotografía, el nivel el lugar de ubicación, y esos objetos tienen una medida de 16 megas, lo cual nos permite jalar pedazos de la imagen de la película. Podríamos generar capítulos pequeños o minutos, y podríamos presentarlo dentro de este catálogo. También podríamos representar a los usuarios la unidad o las redes que se pueden tejer entre universidades. Aquí hice universidades de México, presenté nada más 3, que son la UNAM, la UAM y la UNACH. Y la UNAM podríamos ver que tiene facultades como Química, Filosofía, Facultad de Artes y Diseño, Derecho, la UAM que puede tener CCH, entre otras, ¿no? Entonces, podríamos desde este momento ir viendo cómo el usuario puede tener un contexto claro de las posibilidades y de las rutas donde él puede buscar información. Además, podemos describir los servicios que puede tener una red de información, como, por ejemplo, aquí estoy poniendo a la UNAM, que a través de la DGB se ofertan servicios de recursos electrónicos, catálogos normales, o sea, una infinidad de información, pero ya estructurada, que para nosotros puede no significar, vuelvo a lo mismo, o puede significar muchísimo, pero esto va a depender del usuario, del nivel de necesidades del usuario. Un nivel básico, por ejemplo, en nuestro caso, a partir de bachillerato, de licenciatura, de posgrado, de investigación, cada dato va a significar diferentes cosas, pero vamos a mantener ese contexto. Entonces, finalmente, voy a leerle un poquito las conclusiones. Podemos ver que el modelo FRBR-RDA no es un conjunto más de reglas descriptivas en el tratamiento de la información registrada, sino la modificación a un concepto estructural sobre el objeto de la catalogación. La versatilidad del modelo FRBR-RDA abre la posibilidad para el modelado de bases de datos y la construcción de catálogos de nueva generación. El catálogo de una biblioteca puede ampliarse tanto como quiera concebirse como un catálogo abierto y considerar al dato como un elemento multidimensional. La unidad de la minería de datos es el catálogo abierto. La utilidad de la minería de datos en el catálogo abierto abre la discusión para una revisión crítica sobre el quehacer del bibliotecólogo en materia de catalogación y minería de datos. Por último, el futuro paradigmático de las bibliotecas requiere de una mente abierta, creativa e imaginación para enfrentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Gerardo Belmont por su presentación. Y bueno, ahora vamos a hacer el cambio otra vez. Todos los cambios aquí. Pero bueno, muy bien. La última presentación de esta sesión le corresponde al licenciado Gualberto Guadarrama Sánchez, que va a presentar metadatos personales como título de su trabajo. Entonces, en el momento que esté listo, licenciado, por favor. Ya. Bueno, yo les voy a presentar un trabajo que surgió a partir de una cuestión personal navegando en la web, y les voy a hablar acerca de una leyenda urbana que se llama la Bestia 66, ¿no? Pero pues tengo que investigar, no me puedo dejar llevar por lo que veo siempre en la tele o en la computadora. Entonces investigué un poco acerca de este asunto. Cada quien puede sacar sus conclusiones. Yo empecé por cierta teoría
todo esto tiene que estar enmascarado y tiene que venir con una filosofía, ¿no? Entonces, no es que inventemos cosas nuevas nosotros, sino que viene inclusive de otrora, y esto surge a partir de Hegel, ¿no? Que es el Estado y que es el individuo, el amo y el esclavo. En sí, la investigación es la bestia 66, que les voy a contar más adelante. De lo que se trata es un gestor de metadatos a nivel mundial. Pero esto, ¿de dónde viene la idea, no? Es como para una película. Entonces, el ser humano siempre ha tenido esta necesidad de ver el futuro, de vaticinarlo con base al pasado. Igual, el Estado siempre ha reprimido al individuo y siempre es una relación de poder en donde el individuo se quiere liberar del Estado. Según Hegel, hay un deseo, hay un control y hay un sometimiento con la fenomenología del espíritu de Friedrich Hegel. Y entonces es un ejercicio de voluntad del ser, de separarse del deseo, del ser, de la cuestión material y del Estado y el sistema como siempre te está controlando, ¿no? Con tienes que tener esto, tienes que tener el otro. Pero no es algo que yo, eureka, ¿no? Sino que esto siempre se da o bien con Foucault, con Hegel, con Kant, con los clásicos críticos, y a partir de ahí se puede tener una filosofía de trabajo y puedes tener un criterio. Les voy a dar como probaditas acerca de esto y ya cada quien decide qué vertiente va a tomar, si la filosófica o la técnica. Entonces tenemos esta frase, que solo el esclavo es capaz de trascender, solo el esclavo puede transformar el mundo, con esta cuestión del deseo, del dominio y del capital, el sistema, como lo quieras ver. Puedes trabajar con el sistema, no para el sistema. Y todo esto está envuelto en la cosmovisión de lo que les voy a enseñar en un ratito más. Espero portarme bien y no ser un disidente. Si no, me van a correr de aquí, ya no me van a querer. Entonces les cuento, todo esto surgió con una cuestión navegando en la web, y me doy cuenta cómo a partir de esta ideología, pues las cosas no cambian mucho, ¿no? Tenemos este control del Estado y ahora ya no son juguetes, ¿no? Ahora ya son celulares, computadoras, todo lo que traemos, y esto va generando metadatos. Cuando tú entras a una red social, por presión de los amigos, de lo que tú quieras que te guste, generas metadatos, son metadatos personales que van a derivar en un producto y una cifra, que más adelante se va a utilizar esa cifra para que la industria y el Estado tengan certidumbre de qué es lo que vas a hacer el día de mañana o qué vas a hacer en unos minutos, todo en tiempo real. Y pues esto no es nuevo realmente, siempre se ha manejado de esa manera. Entonces aquí viene la cuestión. En YouTube, navegando, me encontré con un video que se llama La Bestia 66, cualquiera lo puede buscar, que es un gestor de metadatos a nivel mundial, que es un edificio, el Bernemont, en Bruselas, Bélgica, que curiosamente ahí surgió el proyecto del Mundaneum con Paulo Klee, ¿no? Es un dato curioso, no estoy conspirando para nada. Pero ¿por qué la investigación, no? Y empecé a investigar y resulta que la Bestia 66 viene de un documento en PDF, también en la web, del doctor Ray Brubaker, que él cuenta que es el Estado que te quiere controlar, que resulta que no es un edificio de 3 pisos de entrada, ¿no? En Bruselas, sino que es el sistema per se, que siempre te quiere controlar, te quieren meter chips, eso dice el texto, la economía, la cuestión de la explotación del hombre por el hombre. Entonces de ahí va el hilo, entonces lo voy siguiendo. Resulta que en su documento hay un control por implantar chips, por saber qué es lo que haces a cada hora, cada minuto, y estos datos pues los vas obteniendo, ¿no? Pues regresando a lo que es YouTube, este es el edificio que salen en muchos videos, bueno, muchos es decir unos 20 que están ahí y que hablan de lo mismo, ¿no? Pero es un video viral, o sea, me pareció curioso, pues, y hay que investigar. Entonces les digo que, cosa curiosa, ¿no? También en Bélgica, ¿qué tendrán contra los pobres que les quieren decir que tienen un supercomputador, ordenador, que todo lo gestiona y todo lo ve y todo lo escucha? Entonces, regresando a lo que es esta infraestructura en Bruselas, ¿será una creepypasta? No lo sé, es una creepypasta, es como una leyenda urbana que navega ahí en internet, que es como Slenderman, que es como estas leyendas que se cuentan, ¿no? De las Marianas.
todo esto. No lo sé, lo que sí sé es que ya hay tecnología y hay computadoras cuánticas que pueden pensar en el 0 y en el 1 al mismo tiempo, ya no es 0 y 1, ya lo ven todo en una sola línea, y estos ordenadores que los tiene la NASA, los tiene la NSA, pueden hacer estos cálculos matemáticos y pueden proyectar a futuro ciertos comportamientos. Ahora bien, viene un paradigma económico con lo que les contaba del control, de que compras cosas y cómo se va moviendo la economía, que ahora se va a manejar en Bitcoin. Es una moneda digital que va a empezar a circular en la web, muy inestable, por cierto. No inviertan en Bitcoin porque les puede resultar mal, pero aquí vale más o menos que, va de 500, 5,000 pesos, varía, es una moneda que apenas se está asentando y todo se hace en transferencias. Hay edificios que tienen minas de servidores, granjas de servidores que se dedican al resguardo de tu dinero digital. Viene la cuestión de la vigilancia y el espionaje y cómo todo esto viene a partir de Sagrego, de la mitología lovecraftiana con Nubsigurat y el ojo que todo lo ve, y por qué siempre el ojo, por qué no lo sé, pero es esta cuestión de la vigilancia, ¿no? Que te estoy viendo, a ver qué vas a hacer. Y esto otra vez apuntarla con Hegel, ¿no? El Estado y el ser, el individuo, el control. Aquí viene la segunda parte, que es la cuestión técnica. No se espanten, así es. Es que es la incidencia tecnológica, ¿no? El parteaguas. Bueno. En esta segunda parte abordo en el texto cuestiones como las bases de datos y ficheros, como para un ingeniero una base de datos puede ser un fichero, ese fichero lo extrae de un documento en formato crudo, ese formato crudo lo trabaja con la extracción de metadatos. Esta es una metáfora que me gusta mucho, es un videojuego de Ubisoft Montreal que se llama Watch Dogs, que es una metáfora, canales de Spartan Geek. Esta es una metáfora acerca de cómo funciona el sistema, las conexiones en tiempo real, cómo se hace este hackeo hollywoodense, que en realidad no es así, pero como ejemplo es muy bueno para visualizar cómo funciona todo este ataque, todas estas vulnerabilidades, exploits, cómo se venden todos estos secretos de vulnerabilidad y cómo hasta en las cámaras, si no las codificas como es debido, pueden tener acceso desde un punto remoto, lejano, y pueden ver en tiempo real tu cámara si no le cambiaste la contraseña. Entonces, es una cultura digital en la que somos ajenos, ¿no? Pero los ejemplos que les voy a mostrar, véanlos como un recurso, no es que se tengan que usar en la biblioteca o en la bibliotecología. Es un recurso como el músico tiene la velocidad. Entonces, tenemos la conformación del historial cotidiano a partir de metadatos. Aquí a continuación son contenidos de Mundo Hacker. Tenemos a Chema Alonso usando el software Foca. Mi pregunta es si existen herramientas disponibles en la web, ¿no? Que puedes descargar la versión beta. Entonces, ¿qué clase de herramienta puede llegar a tener el Estado en la industria? Aquí tenemos un ejemplo de Foca que extrae metadatos obtenidos de la web y sabe quién es el creador, sabe si usaste un sistema operativo chafa o si es de fábrica, sabe todo, sabe inclusive a qué hora lo hiciste, a qué hora lo modificaste y todo lo recupera de la web. Entonces aquí lo está filtrando con Foca y pues es un ejemplo nada más de lo que puedes hacer, y esto lo buscó en la web, recuperó con ciertas palabras clave este documento y extrajo los metadatos. Entonces sabe hasta, a lo mejor, no, si yo tengo un Apple y en realidad aquí dice que no, que tienes una PC, ¿no? Es análisis forense. También tenemos a Jean-Paul García usando SQLite. Esto es más que nada para cuando tú usas tu smartphone y usas las redes sociales, generas metadatos, las guardas en tu disco duro, no los cifras, pueden tener acceso a tu disco duro, extraen estas imágenes y con base a estos metadatos extraídos con SQLite tienen tu ubicación y tu recorrido, X recorrido, ¿no? En tiempo real. Entonces tienen tus movimientos de los metadatos de las fotos que mandas y en los lugares geográficos con la geolocalización, latitud y longitud. Entonces todo esto interpretado con el software o las herramientas. Tenemos a Rubén Martínez que está usando Explico.
Él agarró un paquete de tráfico, lo cifró en PCAP y después con ese paquete lo que va a hacer es extraer los metadatos para reconstruir las imágenes de la interfaz. Si tú tenías un Facebook y estabas navegando y te agarraron en ese fragmento de navegación y vas ahí, reconstruyen tu pantalla, reconstruyen tu conversación, reconstruyen inclusive las imágenes que mandas, que tienes, y obviamente son de aplicaciones de botones cortos. Imagínense que es lo que hacen las herramientas de gran amplitud, ¿no? Entonces aquí tiene todo dividido y lo va construyendo de acuerdo a lo que va buscando o a lo que quiere el cliente. Esto veas en el análisis forense. Cada quien ya tomará sus medidas de cómo le puede resultar que lo usen en el trabajo, ¿no? O por una cuestión personal. Para limpiar mis metadatos, pues. Aquí viene el dato duro, los metadatos, ¿no? Menos del tal porcentaje de la población. El año pasado, este documento es del INEGI, hace uso del Internet en México. Sobre todo los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, no es tanto la eficacia del algoritmo. Los jóvenes hacen uso de la tecnología y son los que usan mayormente el Internet, sino que es el uso que le das a Internet, generas metadatos. El uso que le das a las redes sociales, generas metadatos. No es que sea una gran ecuación, ¿no? Sino que es el uso cotidiano lo que va generando. Entonces, sí, saben lo que hacen, saben cuáles son tus gustos, no saben qué color te gustan, saben qué matiz de color es el que te gusta. Esta es una de las cuestiones de las propuestas: bloquear, inhibir o anular manera temporal las señales. A mí me parece que esto es por el desconocimiento de las autoridades y es más fácil apagar la luz, ¿no? Imagínense, pasa eso en un archivo de una persona, ¿qué pasará en el mundo entero cuando estas computadoras cuánticas están teniendo acceso y compilando todos estos metadatos para convertirlos en cifra? Ya nos habían mostrado más temprano esta visualización de conexiones, es una gráfica nada más, es una cuestión abstracta, no significa que sea así, pero son las conexiones y es tu espectro digital que dejas en la web. El control social y la manipulación, es pregunta, o sea, no estoy señalando a nadie. Aquí lo que se propone es el bloqueo de señales cuando exista una situación crítica en este país, es lo que se está planteando, ¿no? Desbloquear tu móvil mediante un tatuaje en la muñeca. A lo mejor ya no es un chip, pero vean cómo se va acercando un poquito a lo que decía el doctor Ray Brubaker. No es un chip, ya es un tatuaje y lo desbloqueas con la dependencia de esta herramienta, ¿no? Aparte de generar metadatos, cómo poco a poco se va acercando a la ciencia ficción. Aquí tenemos una oportunidad para la bibliotecología. Los metadatos pueden ser gestionados para extraerlos para la nutrición, la agricultura, para el medio ambiente, la planeación territorial, la genética y la misma informática. ¿Cómo podemos coadyuvar a otras ciencias exactas y duras y aplicadas? Pero ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que cubrir? En las conclusiones que llego es que nada es gratis en las redes sociales y nos convertimos en una cifra, no en un dato. O sea, no está mal, pero hay que tener conciencia de lo que generamos también y qué tanto queremos dar a conocer a la industria y al mismo Estado, ¿no? Cada usuario también debe decidir cuándo y cómo se gestiona su actividad, ¿no? O sea, es esta cultura que se carece, pero es la carencia, se juntan las ganas de comer con el hambre y entonces pues no se puede, ¿no? Entonces es muy complicado. Aquí están mis contenidos, los que utilicé. Muchas gracias a todos los que subieron en YouTube sus contenidos y me los prestaron, pero los estoy citando. Y bueno, pues al final ustedes, es un acto de conciencia en realidad, y véanlo como un recurso, no como lo que es lo que se va a manejar, más que nada. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Hugo. Bueno, vamos a entrar en la sesión de preguntas. Entonces, no sé si por favor, aquí ya está la doctora Brenda. El doctor Martínez, perdón. El doctor Martínez, perdón, adelante. No puede evitar levantar la mano porque ese es un tema que me apasiona. Hugo nos ha ilustrado perfectamente
lo que son el Big Data, lo que ha mencionado Gerardo, ¿sí? El Big Data, la gran cantidad de datos que generamos nosotros al usar Internet, ¿sí? Una gran cantidad de datos que, más bien comunicación que se transforma en información y se transportan en metadatos y que alguien los colecciona. Ahora, aquí, Gerardo, yo no creo que los catálogos ni el modelo FRBR puedan manejar todo este tipo de datos. Creo que estamos en dos mundos diferentes. Porque después hacen mención a las relaciones, es decir, a una técnica semántica de darle sentido hacia los datos. Yo creo que ahí sí FR va hacia allá, todavía no llega, porque él, como mencionaba yo en la mañana, este modelo no ha sido todavía analizado para su uso en el aspecto temático. Bueno, pero en las otras partes se puede tocar. Y aquí sí me gustaría hacer dos preguntas. La primera para Hugo. ¿Cuál sería la utilidad para los bibliotecólogos? Una, creo que ya lo mencionó. Dos, ¿y qué papel podríamos nosotros jugar como organizadores de la información? De este tipo de información. ¿Podemos, no podemos? No. Y otra para Gerardo. En esto que mencionas de las relaciones semánticas, el dar contexto a cada uno de los datos, ¿podríamos nosotros compartir estos datos con alguna otra institución o algún otro sistema? ¿Le contestan hoy? ¿O cuando? ¿Quién? ¿Qué papel se puede jugar? Pues va desde un uso personal, desde una cultura personal digital, hasta encontrar documentos en la web y saber si son reales, saber de quién son, saber de dónde vienen. Utilizar, aprovechar los metadatos que ya tienen estos documentos. A lo mejor no sé acerca de la imagen, pero con los metadatos ya me da cierta idea cuál es su IP, de dónde viene, qué país, me da contexto, ¿no? El hashtag de esta cuestión de la firma digital, ¿no? En documentos oficiales, ¿no? A lo mejor si veo estos elementos ya tengo idea de dónde viene este documento y cuál es su garantía, ¿no? La otra era ¿qué? Como organizadores, ¿tenemos papel o no tenemos? Pues es que sí, estas tecnologías nos van a ganar el día de mañana. O sea, lo que les estoy presentando es del año pasado. O sea, ¿qué no hay otra cosa ahorita? Si no empezamos a leer, porque es leer, porque no lo compras, esto no es de botón corto. Ay, sí, yo sé oprimir el botón, tú sabes, yo también. No, es que es complejo, son matemáticas. Pero de todo eso, ¿qué es lo que podemos entender y qué es lo que podemos adaptar, ¿no? Por ahí hay que empezar por la actitud. Perdón, maestro. Contesta, ¿no? La pregunta antes de que… Gaby. ¿Dónde te encuentras? Ya le están pidiendo su dirección y aquí ya sale el pan, entonces… ¿En dónde se encuentra? Se encuentra a la altura del Periférico por el TEC de Monterrey, más o menos. Bueno, pues ya quedó eso. Ahora sí, perdón, de este lado. Sí, al principio comentaba que la propuesta es meramente teórica, Entonces, aunque yo lo he hecho en mi computadora, lo he programado, pero aún no sale al público. Este trabajo lo presenté al doctor Adolfo como una propuesta de investigación, de desarrollo que sea por parte de la UNAM, donde tengamos la colaboración. Y respondiendo a lo que comentaba el doctor Martínez, sí es posible compartir información con esas tecnologías. Lo que citaba yo, que dice la doctora Bárbara Tailet, que es necesario hacer pruebas. Y esta es una prueba, lo que estoy presentando es una prueba, no es algo definitivo. Todavía falta echarlo a andar, apostarle y ver cómo lo podemos pulir, si se puede hacer o no. Eso es lo que tenemos que hacer, y va mucho relacionado a lo que le preguntaba el doctor Martínez a Hugo.
tenemos que prepararnos, cualquier disciplina, cualquier área del conocimiento tiene que estar preparada para enfrentar el Big Data, porque en cualquier momento va a tener que enfrentarlo, porque tenemos servicios y el Big Data es servicios, entonces tenemos que prepararnos y una forma de colaborar en esa preparación en nuestro gremio, al menos de mi parte, es un poco de este trabajo. Gracias. A ver, la doctora Brenda, por Bueno, favor. mi pregunta va para Camelia en relación a los años en que fueron desarrollados o los tesauros que tú consultaste, porque la cuestión de género se ha ido incrementando continuamente, entonces sí me gustaría saber la fecha de esos tesauros que fueron consultados. Y bueno, yo también para Hugo, un poquito relacionado con lo que el doctor Martínez había comentado, por una parte sí queda la seguridad de la información que uno está generando, pero también por el otro lado queda qué tanto de esa información está conservándose, ¿no? Porque hay información muy importante que se está generando día a día y qué tanto de esa información vamos a poderla recuperar mediante ciertos metadatos, pues en una fecha no digo 5 o 10 años, sino por ejemplo 100 años. ¿Qué pasará con toda esa cantidad de información que se está generando? Bueno, para responder con respecto a lo de las fuentes, los tesauros, el que se construyó por parte del Instituto Nacional de las Mujeres se hizo una sola edición y se publicó en el 2006. O sea, los datos son hasta 2006. Y en el caso de la red de bibliotecas españolas y centros de documentación, tiene actualización hasta 2014. No menciona el mes, pero sí que está actualizado a 2014. Bueno, respecto a la pregunta, pues es que la información es a veces tan subjetiva que estos colectivos, estos análisis forenses profesionales, es oro molido cualquier tipo de información. Lo vinculan con alguna clave, con algún código y les da un contexto pero padrísimo. Entonces, dan todo el chisme a partir de este vínculo de datos, de números, con que uses una computadora y no sea tu cuenta o la uses y vinculen el Facebook con tu correo electrónico, con eso ya tienen, ¿no? Entonces es impresionante cómo es oro molido para estos colectivos y también para estos grupos de seguridad que tenemos aquí en la UNAM, ¿no? El SER, que si no es cualquier cosa, es un arte el vincular estos ficheros y bases de datos. Y en cuanto a la longevidad o utilidad que puede tener los documentos, es muy chistoso también, ¿no? Porque se da una reutilización de los documentos, ¿no? A lo mejor ya no está en el servidor, desapareció, pero yo lo tengo. ¿Qué precio le voy a poner a este documento, ¿no? ¿Cómo lo puedo reutilizar? Inclusive en revender en el mercado negro, ¿no? Es complejo, es complejo. Bien, por aquí tenemos, sí, adelante, por favor. Comentario y pregunta. Bueno. Diría el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Se vinieron a encontrar aquí los tecnólogos. Pero yo creo que son temas que ya vamos muy atrasados. Nos dedicamos a la descripción y a esto y hay un futuro que nos está esperando. Y yo diría la pregunta para Hugo y para Gerardo, exactamente cuál sería, cómo empezar o cuál sería su idea de cómo empezar a cambiar. Tú dices conciencia, pero yo creo que ya es algo más que la conciencia. Y el hecho, por ejemplo, este tema de la maestra Camelia nos demuestra cómo son temas que emergen, pero no nada más es digo, afortunadamente está atendiendo pero ya también viene las ciencias de la complejidad, vienen un montón de disciplinas y seguimos preocupados en otras cuestiones. Entonces, y una información allá afuera produciéndose, entonces, ¿cuál sería como el paso, algo que, ¿no? Algo decisivo para… Ajá. Sí, me expliqué en eso. ¿Sí? Gracias. Bueno, es que es como el 1 más 1, ¿no? Da 2. O sea, si no le entiendes al 1 más 3, entonces regrésate. Esto va más que nada para los alumnos de licenciatura, ¿no? Que si es que nos están viendo por acá,
hay otra ruta, ¿no?, que pueden seguir. A lo mejor no va a llegar el momento en que ser catalogado no les va a dar suficiente para una contratación. Entonces vean también estos recursos, esta cuestión digital, pero es de aventarse y de hacerlo porque es currículum para ustedes. Entonces el día de mañana a ustedes se les va a pedir una habilidad aparte de las que ya tienen. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que no tenga el historiador? Entonces dame algo más. Entonces va más que nada igual para los alumnos de licenciatura que vean esta oportunidad para empezar a aprender de estas aplicaciones sencillas y poder entender lo complejo o tener idea, pero les va a ayudar mucho. Y otra de las cosas que podría agregar es que en una de las conclusiones decía que hay que tener imaginación, y la imaginación nos va a dar muchísimos frutos, nos va a abrir el camino, nos va a permitir construir cosas. Pero si la imaginación la dejamos en cachar el software o la implementación que sale en la red, que no está hecha para nosotros, y que sin embargo, por falta de recursos o por lo que sea, la tratamos de adaptar a nuestras necesidades, se rompe todo el esquema de la creatividad. Entonces, forzosamente, necesariamente, en algún momento vamos a tener que cambiar la estructura, el pensamiento, a lo mejor hasta la currícula, para poder apostarle a otros lenguajes. Por ejemplo, JSON es muy simple, es muy sencillo, pero ¿quién quiere aprender JSON? ¿No? Entonces, pues tenemos, así como cambia el mundo, el paradigma y cambia las tecnologías, también nosotros, nuestra disciplina tiene que cambiar y debemos ir de la mano, porque si se nos adelanta, nos empezamos a perder y a descomponer, ¿no? ¿Alguien más? Por favor. Rosenda. Perdón, pero creo que no contestaron la pregunta del doctor Martínez. Creo que el punto fundamental es de juega que ya como que tiene un falso contacto o algo así. ¿Qué papel juega? ¿Qué papel jugamos nosotros? Y yo diría, lo que presentan es muy interesante en los tres casos. Creo que es mucho más claro el papel que se juega de lo. No soy yo. El papel que jugamos en el caso de lo que Camila, pero en el caso de los otros dos, mi opinión es que son profesionales de la información, y mientras hablé de información, y esa información tiene una utilidad, por tanto, debe ser recuperada, y entonces nosotros como profesionales de la información somos los expertos, o debemos ser los expertos, en búsqueda y recuperación de información según las necesidades. Por lo tanto, ese sería nuestro papel. Por otro lado, como organizadores de la información, yo creo que también se parte de un principio básico. Al haber información, conforme cada vez hay más información, la información tiene que ser organizada. Y por lo tanto, como organizadores de la información tenemos un papel. Puede ser que los métodos, los sistemas para organizar y recuperar la información cambien, la forma de los datos cambia, la ubicación de los datos cambia, pero sigue siendo necesaria organización de la información, porque si no la información no sirve para nada. Bien. ¿Tenemos tiempo todavía para otra pregunta o nos vamos a comer? Digo, decidan ustedes. ¿No? Creo que con eso cerraríamos. Yo quisiera agradecer a nuestros ponentes.